Hoy vamos a compartir con el último tema en el libro de Ezequiel. El tema es Jehová está allí. Con ese tema vamos a compartir entonces y vamos a leer solamente la parte final del capítulo 48. Entonces busquemos la Biblia, el libro de Ezequiel capítulo 48, del versículo 30 hasta el 35 vamos a leer. Dice así: y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra. Al lado oriental 4.500 cañas y 3 puertas, la puerta de José una, la puerta de Benjamín otra y la puerta de Dan otra. Al lado del sur 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, la puerta de Zabulón otra. Y al lado occidental 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad una, la puerta de Aser otra y la puerta de Neftalí otra. En derredor tendrá 18.000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Hasta el versículo 35 hemos leído. Mi esposa le preguntó a mi mamá sobre el tema de la salvación, ¿no? ¿Usted ya entendió el evangelio y ya recibió la salvación? Sí, le dijo ella, sí. ¿Cómo? Entonces, pero dígame un poco, ¿no? O sea, que le dijera, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces ella le dijo que ya Jesús ya había llevado sus pecados, ¿no? Que ya era salva. Entonces, confirmando esto, mi esposa le preguntaba si en el caso que mañana llegase a cometer algún error, algún pecado, ¿cómo quedaría usted? También soy salva. Jesucristo había llevado ya sus pecados. Escuchando esto estaba muy contento, ¿no? Porque por primera vez con mucha certeza ella estaba respondiendo de esta manera. Estaba de acuerdo, ¿no? Con el evangelio. Podía ver que el hecho de ir cada semana, de compartir la palabra cada semana, finalmente ha traído en el corazón de mi madre una certeza, ¿no? El evangelio puro estaba llegando a su corazón. Podía ella tener esta certeza. Entonces le decía a mi esposa que solo le falta congregarse ahora, ¿no? Poder congregar a la iglesia, ¿no? Tiene que venir y congregarse. Así le dijo, ¿no? Mi esposa. En ese momento le decía que esa es la parte difícil, ¿no? Mi mamá le decía a mi esposa. Entonces yo me quedé pensando en esta instancia y pude imaginar que la dirección de mi oración debería ser ahora para que pueda venir a la iglesia, ¿no? Para que pueda congregar en la iglesia, para que pueda participar en el servicio. Eso ahora para mí será un enfoque, ¿no? En algún momento, cuando mi padre falleció, una de las cosas que yo lamenté de la vida de mi padre era precisamente que él no pudo tener, o sea, la vida de creencia, no pudo congregarse a la iglesia. No tuvo un corazón para poder participar en el servicio. Entonces yo en algún momento estaba orando al Señor. Espero que mi mamá, mi hermana puedan recibir la gracia de Dios y no solamente reciban la salvación, sino que también reciban el corazón para ser miembros de la iglesia, para que se congreguen, para que puedan participar. Solamente yo estaba orando por la salvación, pero un tiempo oraba al Señor. Sería bueno que mi madre no solamente reciba la salvación, sino también se convierta en una persona de la iglesia, ¿no? En un miembro de la iglesia. Pensando en mi padre, ¿no? Porque mi papá no congregó a la iglesia, no participó de la actividad de la iglesia.
Porque cuando yo le compartí el Evangelio fue en la casa, ¿no? En la casa de mis padres. Ahí él escuchó, pero nunca él se llegó a conectar. Entonces me quedó este corazón, ¿no? Este deseo. Mi madre, sería muy bueno que no solamente acepte el Evangelio, sino que congregue. Entonces con esta dirección ahora puedo pensar con más certeza, ¿no? Después de escucharle ayer, ella ya entiende el Evangelio. Pero falta ahora poder congregarse a la iglesia, ¿no? Poder venir y escuchar la palabra para poder desarrollar la vida espiritual. En la vida de los hermanos, sin duda, ¿no? Lo más importante es la salvación, porque por medio del perdón del pecado, por medio de la redención de nuestros pecados, tenemos la plena certeza de que iremos al reino de los cielos, ¿no? Que podemos ir junto con el Señor después de dejar este mundo. Pero ¿qué pasa con el resto de la vida de los creyentes, ¿no? Mientras que estamos en este mundo, mientras no hemos salido de esta tierra, nosotros tenemos que seguir viviendo, ¿no? Algunos trabajando, otros estudiando, otros son ministros de la iglesia, llegan a vivir dentro de la iglesia. Entonces cada hermano, cada creyente, todavía le resta un tiempo de vida en este mundo. ¿Cuál viene a ser el tiempo que resta de vida, en el tiempo que resta de vida, qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo más recomendable? ¿O cuál sería, cuál sería la manera de vivir más adecuada? Según mi opinión, después de pasar 10 años, 12 años en la iglesia, la manera más adecuada, la manera más gloriosa de vivir el resto de nuestra vida es teniendo la relación con la iglesia, ¿no? Siendo personas que puedan congregar en una iglesia, que puedan ser que puedan ser parte del trabajo de Dios. Porque la iglesia no solamente existe, ¿no?, de manera simple, sino que Dios estableció la iglesia por medio del Señor Jesucristo para que a través de la iglesia las personas puedan encontrarse con la salvación, con el Evangelio. La iglesia tiene esta función, ¿no?, principal: transmitir el corazón de Dios respecto al perdón de los pecados. Es poder transmitir el corazón de la gente que ya todos sus pecados fueron lavados, que fueron perdonados, que son justos delante de Dios. O sea, la gente normalmente anhela mucho tener salud, ¿no?, tener dinero, tener una buena casa, tener una buena educación. Pero estas cosas, aunque son importantes, pero cuando nuestra vida carece de la presencia de Dios, viene a ser una vida vacía, ¿no? O sea, no existe el propósito verdadero por el cual fuimos creados en este mundo. Entonces Dios, a través de la iglesia, quiere enseñar a los hermanos la importancia del servicio al Señor, de poder caminar junto con la voluntad de Dios. Pero sin embargo, muchas personas consideran, la iglesia como un lugar que está de más, ¿no? La iglesia, ¿para qué está en ese lugar? ¿Para qué existe la iglesia? Mejor vamos a vivir en el mundo disfrutando, creo que así se pasará mucho mejor. Creo que alguien podrá disfrutar en el mundo, podrá tener un buen pasar en el mundo, pero sobre la alegría verdadera no podemos encontrar sino cuando nuestro corazón se une con el corazón de Dios. Dios ha establecido esto, no es que nuestra iglesia, no es que, yo o los pastores de nuestra iglesia establecieron esta regla, sino que Dios estableció que el ser humano no pueda encontrar la plenitud y la felicidad en las cosas de este mundo. La felicidad verdadera del corazón del hombre no llega por las cosas de este mundo, sino que por las cosas de este mundo, aunque pareciera que nos llenamos, nos alegramos, estamos satisfechos a veces de comer algo rico o de disfrutar en algún lugar,
Pero el corazón del hombre no se llena sino por medio de la palabra del Señor. Ustedes también a veces cuando estaban viviendo, haciendo o disfrutando de algunas cosas, y ya sea de la comida o a veces disfrutando de algún paseo agradable y con la familia, a veces ustedes yendo a otro lugar, ya llega un momento en el que estos deseos llegan a cansar en nuestro corazón. Ya ni siquiera es tan divertido, no nos provoca una felicidad verdadera, sino que se queda un vacío de sus corazones. Esto es realmente la felicidad. Esto realmente es tener alegría, gozo. Según mi experiencia personal, aunque hubieron algunos momentos en mi vida antes de recibir la salvación en los que tuve felicidad, gozo, alegría, pero los momentos en los que yo pude experimentar realmente una verdadera felicidad, primero, el día en el que recibí la salvación, el día en que pude entender sobre el perdón de los pecados, cuando pude comprender primero que por el pecado el ser humano no puede ingresar en el reino celestial, primero esto en mí trajo angustia y pesar. Entonces, ¿cómo hacer para ir al reino de los cielos? Pero luego cuando he podido descubrir por la iglesia, por el siervo de Dios que me compartió la palabra en esa época, cuando descubrí que mi pecado había sido perdonado, que había sido justificado, pude comprender que esto era lo más importante en la vida de una persona, ¿no? El poder encontrar a Dios, poder unirse con este Dios del cual estábamos apartados, estábamos alejados terriblemente, ¿no? Por causa del pecado. Ya la Biblia en el libro de Isaías 59 precisamente nos muestra la razón por la cual Dios, el Dios que está en los cielos y los seres humanos no pueden llevar una relación. No puede Dios ayudarle al hombre, no puede realmente sustentarlo. La razón es que en el hombre había pecado. Veamos, Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya la razón fundamental por la cual Dios no podía ayudarnos, ¿no? No podía estirar su mano, tampoco podía oír nuestra oración. ¿Cuál era la razón principal? Era por causa de los pecados. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, dice, y vuestro Dios. Entonces lo que ha hecho la división entre Dios y el hombre ha sido precisamente el tema del pecado. Entonces, por tener el pecado, los seres humanos no podían recibir nada de Dios. No es que Dios tuvo un brazo que se acortó, o no es que Dios, por tener mucha edad, se agravó su oído, ¿no? Alguna persona desde joven, ¿no?, pierde la audición, o también alguno pierde su vista. O sea, el ser humano a medida que envejece, creo que va perdiendo muchas condiciones, naturales que tiene, ¿no?, desde joven, pero con la edad alguno va perdiendo este tipo de facultades, ¿no? Estos sentidos se van agravando en el ser humano. Pero en el caso de nuestro Dios, por mucho que Dios haya vivido eternamente, por siempre, no es que Dios va a tener algún problema de su oído, ¿no?, para escuchar. No es que sus brazos son cortos para no salvar, sino que el problema estaba de la parte de los seres humanos. El pecado hacía división entre Dios y nosotros. Entonces, la Biblia es un libro que nos enseña de manera muy clara, de manera muy detallada, cómo el hombre pecador puede unirse con el Dios santo
o sea, por el pecado estamos separados. Entonces, ¿cómo un hombre como yo puede unirse con un Dios santo, sublime, eterno? Una persona que tiene fin de su vida, o sea que, por ejemplo, creo que actualmente la esperanza de vida en los países desarrollados es de por lo menos 80, 90 años. Quizás hasta 100 años podrá vivir alguna persona, ¿no? Pero aunque la persona viva 100 años, aunque una persona viva 150 años, pero en sí la vida del hombre es limitada, o sea, tiene el principio, que es su nacimiento, y tiene el día de su fin, es el día de la muerte, ¿no? Todas las personas, por causa de la condición natural, un día morirán, un día moriremos. Entonces imagínense, ¿no? Cómo un ser limitado, un ser, o sea, un ser temporal como nosotros, puede unirse con un Dios que es eterno, con un Dios que vive en un panorama muy distinto al nuestro, ¿no? Un lugar donde existe el presente continuo, ¿no? Una imagen, ¿no? En el tiempo para Dios, que pasa el tiempo y pasa, pero no pareciera que no corriera el tiempo, ¿no? Porque no existe el tiempo en el mundo de Dios, sino que una perfecta eternidad. Por eso la Biblia dice que Él estaba viviendo, existiendo desde la eternidad hasta la eternidad. ¿No es así? Y nosotros estamos viviendo en un periodo de este tiempo eterno, en un periodo limitado, que es el periodo temporal. Porque digamos que del mundo eterno de Dios, donde existe Dios, Él ha sacado como si fuera cuando ustedes cortan un trozo de una torta, así sacando un pedazo, a este mundo le ha dado la temporalidad. Le ha hecho ser un mundo en el que hay presente, hay pasado, hay futuro. En ese lugar vivimos nosotros. Pero Dios es un Dios eterno que pertenece a una dimensión totalmente distinta a la nuestra, que realmente nosotros no podemos, o sea, no nos podemos imaginar dentro de nuestra mente. Pero la Biblia nos describe claramente que ese Dios santo, ese Dios justo, ese Dios eterno, ha querido morar en el corazón nuestro. Ha tenido este deseo, este interés. Entonces acá en el libro de Ezequiel capítulo 48, que viene a ser el último capítulo de este libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, quien estaba recibiendo la revelación de Dios, muestra detalladamente la división de la tierra prometida. ¿Tierra prometida por quién? Por Dios hacia su pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces, si vemos desde el capítulo 47, del versículo 13, hasta el final del 47 al 23, y luego el capítulo 48, del versículo 1, hasta el versículo 29, que son las partes que no hemos leído, está apareciendo sobre la división de la tierra prometida, ¿sí? Dios está estableciendo los límites donde va a morar cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Sí me comprenden lo que digo, no? Entonces, delimitando el territorio es equivalente como si fuera dividir por región, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, está dividido por región. Entonces, la región de Arica, Parinacota, llega de tal lugar a tal lugar. Y luego la región de Tarapacá llega de tal lugar a tal lugar. Y así bajando, ¿no? Luego la región de Coquimbo, luego bajando más, llegamos a la zona centro, a la región metropolitana, luego bajando más abajo, la región del Maule, la región de Ñuble, la región del Biobío, la región de los ríos, de los lagos, así. Está bajando, ¿no? Cada región tiene, o sea, un territorio delimitado, es decir, que de esta zona a esta zona existe tal región. Bueno, acá en el libro de Ezequiel, capítulo 48, estaba haciendo esta delimitación del territorio de Israel. ¿Cómo iba a ser utilizado el territorio? ¿Dónde va a vivir la tribu de Judá? ¿Dónde va a vivir la tribu de Leví? ¿Dónde va a vivir la tribu de Zabulón, Neftalí? ¿Sí me comprende? Y entonces vamos a ver una imagen, ¿no?
para que sea más fácil la comprensión, porque a la hora de leer tal vez se hace un poco más difícil de entender, pero yo, he proyectado acá en la pantalla ahora. Las personas que están por Zoom podrán visualizar claramente, ¿no? Ya acabo de proyectar acá en la pantalla una distribución de la tierra prometida que aparece en el libro de Ezequiel capítulo 47-48. Si se fijan, ¿no? Desde la parte norte del mapa está apareciendo la tribu de Dan. Dan, y luego aparece Aser, tercero, Neftalí, y bajando, ¿no? Desde norte a sur, Manasés, Efraín, Rubén. Rubén es el hermano mayor dentro de los hijos de Jacob, de Israel. Es el primogénito, no es el mayor. Pero después de Rubén está apareciendo abajo Judá. Y luego de Judá, al sur de Judá, está apareciendo la porción sagrada, ¿no? Pueden ver en el mapa, ¿no? Los que están participando por la plataforma de Zoom y de Facebook podrán ver, ¿no? Esta imagen. Ya, entonces arriba está Judá y luego abajo una porción sagrada, dice. Ese es el lugar donde iba a ser puesto el templo de Jerusalén. Y luego más abajo vemos la tribu de Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón y termina con Gad. ¿Es así? Así estaba apareciendo, ¿no? Esto solamente yo les muestro para que ustedes vean cuál ha sido la división territorial acerca de las tribus de Israel. Si obviamente aquí no aparece, dentro de la división del norte ni del sur, no aparecen las tierras que, pertenecen a los levitas, ¿no? A la tribu de Leví, porque los levitas no tenían tierra, sino que ellos eran los servidores en el templo, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento, ellos sirvieron en el tabernáculo. Acá tampoco Dios le asigna una tierra, sino que ellos son servidores, ¿no? Dentro del templo de Jerusalén. Ya, esto solamente a modo de, visualizar un poco mejor la imagen, ¿no? Cómo estaba realmente dividido o cómo iba a ser dividido realmente el territorio de Israel. ¿Ok? Aparece acerca de eso. Y luego, en el versículo 30, ya vamos a ver Ezequiel capítulo 48, versículo 30, empieza a relatar acerca de las puertas de la ciudad. Entonces, son en total 12 puertas. Cada puerta tendrá, dice, el nombre de su tribu. Entonces, partiendo desde la zona norte, dice, existen 3 puertas, dice, la puerta de Rubén, la puerta de Judá, la puerta de Leví, así, divididos en grupos de a 3 puertas, 3 puertas, 3 puertas, 3 puertas, así, de esa manera. Solamente está mencionando acerca de las puertas. Entonces, el detalle de la ciudad está claro. ¿Dónde van a vivir los de la tribu de Neftalí, los de la tribu de Zabulón, los de la tribu de José, ¿no? Los de la tribu de Simeón? Cada uno de los lugares que están delimitados según el mapa será la tierra de cada uno. Pero acá realmente lo más interesante, lo más importante de este libro o de este capítulo sale en el último versículo, ¿no? ¿Qué dice acá? El versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, dice. ¿Ya qué significa esta palabra, hermanos? ¿Qué significa Jehová Sama? Bueno, la palabra Jehová, ¿no? es el nombre de Dios, Jehová. Es quien es por sí mismo, ¿no? Eso significa el nombre Jehová, aquel que es que existe por sí mismo. Nadie creó a Dios, ¿no? Sino que Dios es el creador. Pero Sama significa está allí, ¿sí?
Entonces, Jehová Sama significa Jehová está allí. Esto es importante. Ya, más allá de la distribución de las tierras, cómo ha quedado ubicado cada lugar, que sin duda tendrá alguna razón, ¿no? Tendrá algún símbolo de jerarquía, en fin. Lo que vemos es que la tribu de Judá está más cerca del templo, ¿no? Eso es lo más interesante que podríamos describir en este mapa territorial. Pero más que esto, más importante que ello, es que la presencia de Jehová está en ese lugar. Ya más allá del tamaño de cada ciudad, más allá de cómo es cada ciudad, en qué parte del mapa está cada ciudad, perdón, cada tribu, disculpen, más allá de en qué lugar está cada tribu, lo importante es, y con lo que finaliza el libro de Ezequiel, es que Jehová está allí, dice. Ya contrariamente sería si Jehová no estuviese allí. Entonces el hecho de que esté el templo de Jerusalén, el hecho de que esté ubicado el templo, aseguraba que la presencia del Señor estuviera en ese lugar. Entonces, hermanos, esta palabra nos hace entender, es muy importante en la vida de un creyente, de un cristiano, de una persona, ya la presencia de Jehová, estar en Él, ya vivir en Él, morar en Él. Nosotros, más allá de que tengamos una buena condición o mala condición, seamos personas muy inteligentes o no tanto, o tal vez no seamos tan sabios, no tengamos una apariencia tan buena, no seamos tan lindos, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo importante es Jehová está en nuestros corazones. Jehová está con nosotros. Si ustedes pueden distinguir esto como lo más importante en sus vidas, entonces podrán anhelar, ¿cómo yo puedo saber que Jehová está conmigo? ¿Cómo puedo decir que Dios está conmigo? Entonces, para eso, como partimos hablando al principio, la razón por la cual Jehová no está conmigo es porque tenemos el pecado. Eso es la razón. Entonces, para eso, vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 1. San Mateo, capítulo 1. El versículo 21, veamos acá. Dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. ¿Ya? Acá el escritor del libro de San Mateo estaba describiendo lo que acá el ángel que se apareció ante José, le dijo. Porque después de que José se enteró que María estaba embarazada, siendo que él todavía no se había desposado con ella, es decir, todavía no eran matrimonio, o sea, todavía no se había llegado a su esposa, íntimamente. Entonces, digamos que él inmediatamente pensó, ¿esta mujer realmente me engañó? ¿Esta mujer cómo va a estar esperando un hijo si no ha estado conmigo? Entonces dice que como José era un hombre justo, dice, no quiso difamarla. Además, podía traer un problema en la vida de María. El que la gente supiera que a esta mujer se iba a casar con José, pero en realidad estuvo con otro hombre. Se vería muy mal dentro de la sociedad judía también. Entonces José, quien era un hombre justo, dice que para no difamarla, en vez de reclamarle por qué tú estuviste con otro hombre, por qué tú me engañaste con otro hombre, mejor me voy. Y se iba a ir, ¿no? Pero el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dice. El ángel apareció en los sueños de José y le dijo, no temas de recibir a María tu mujer. Ella no ha estado con otro hombre, sino que el hijo que está formado en su vientre, dice que ¿de quién es? Es engendrado
del Espíritu Santo, dice. Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto no es que María se metió con otro hombre, sino que en realidad Dios le escogió para ubicar en el vientre de María ¿a quién? El versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el hijo que estaba creciendo en el vientre de María había sido la promesa de Dios acerca del nacimiento del Salvador. El Mesías es Cristo Jesús. Entonces ya define el nombre directamente, ¿no? Jesús. Entonces me imagino que José pensaría, ¿por qué le dice Jesús? ¿Por qué le pone Jesús? No entiendo muy bien por qué el nombre Jesús. Entonces el ángel con mucha, o sea, ¿cómo decir? Detalle le explica. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. El ángel le explica a José. José, mira, este hijo que nacerá de María, que es tu mujer, será llamado Jesús, porque es el Salvador. Es quien salvará no solamente a los israelitas, sino a todo el mundo, va a salvarlo de sus pecados. Es el Hijo del Dios viviente. Está naciendo en el vientre de María. Acepta a tu mujer. En ese momento José, escuchando esta palabra, estaba pensando, meditando. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. 23, aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué dice? Que traducido es Dios con nosotros, dice. O sea, Dios que estaba lejos de nosotros, ahora está con nosotros. Se refiere al nombre Emmanuel. Ese Dios que se había apartado por causa del pecado, que por causa del pecado está lejos nuestro, este Dios que está lejos se acercó. ¿Cómo? Por medio de Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Es la razón. Para que Dios habite en el corazón de los hombres, necesariamente Jesús debía venir para salvar a todos los seres humanos de sus pecados. José soñó esto. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. ¿No es así? José estaba con la incredulidad, tenía desconfianza de su mujer. Me voy a ir, ya no voy a quedarme aquí, esta mujer me engañó. Pero sobre ese mismo pensamiento tuvo en la noche el sueño. O no sé muy bien si es la noche, ¿no? Acá dice, no aparece, ¿no? Es día o noche. Dice que se le apareció en sueños, ¿no? Yo me imagino que estaba durmiendo en la noche. Se acostó y pensó, mañana me voy a ir. Secretamente voy a escaparme y luego no voy a contar nada de lo que pasó acá. Me voy. Ya en su corazón tenía la decisión, pero en la noche, soñando, de repente el ángel le ha dicho, este hijo que está siendo engendrado en María es del Espíritu Santo de Dios. Él se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesucristo es quien nace en este mundo para quitar de en medio la barrera que había para que Dios pudiese morar en nuestros corazones. Para que Dios pueda morar en el corazón de ustedes también. Entonces, Jehová Sama, ¿no? Jehová está allí. ¿Dónde está Jehová? Sí, Dios está en el cielo. Pero Jehová debe estar en nuestros corazones. Jehová debe permanecer en el corazón de todos nosotros. ¿Cómo es que Jehová permanece en el corazón de una persona? A través del perdón de los pecados. Si una persona recibe la salvación, el perdón del pecado, la justicia de Dios, entonces Dios quiere realmente vivir en nuestros corazones. Dios quiere realmente morar en nuestros corazones. El versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, ustedes deben saber que no es importante cuán capaces ustedes son, cuán inteligentes ustedes sean, ¿no? O cuánto dinero ustedes tengan. Lo importante, Dios está con ustedes o no. Esto es importante. ¿Entienden? Si Dios está con ustedes, entonces cualquier cosa, cualquier situación que llegue a sus vidas, ustedes podrán encomendar a Él. ¿Cuál sería el problema real? ¿Cuál sería el problema verdadero? Dios no estar con nosotros. Esto es problema. Pero acá dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces la pregunta está en, ¿ustedes o Dios está con ustedes o no? ¿Dios está con ustedes o no está? Esto es importante, ¿no? Ustedes están enfermos, están padeciendo alguna situación, pero si Dios está con ustedes, esto viene a ser lo más importante. ¿Entienden? Por eso alguien dice, no, yo todavía siento que no está Dios conmigo. Entonces primero tiene que experimentar el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Primero ustedes deben creer en Jesucristo que ya limpió todos sus pecados. Si ustedes aceptan que Jesús limpió sus pecados, lo que sigue es que Dios va a morar en sus corazones. Dios va a morar con ustedes. Dios les ayudará en las cosas que necesita. Dios les bendecirá. Cuando ustedes oren a Dios, Dios va a responder su oración. Dios les ayudará. Esto es la promesa del Señor. Jehová Sama, ¿no? Dice, significa Jehová está allí. Por eso en sus corazones, hermanos, si vive Dios, si habita el Señor, entonces ustedes, ¿qué problema podrían tener? Sí, obviamente, ¿no? Ustedes tendrán problemas, situaciones, aflicciones, lo que sea. Pero mirando a este Dios grandioso, mirando a este Dios que está conmigo, este Dios que me acompaña, este Dios que me cuida, este Dios que puede resolver mis problemas, puedo encomendar ante Dios mi situación y puede experimentar la ayuda de Dios en su vida. Esto es la vida más feliz. Esto es la vida más bendita, en la que Dios trabaje en sus vidas, en las que Dios les ayuda, en la que Dios realmente les pueda hacer sobrepasar miles de situaciones y miles de dificultades. Por eso la vida más feliz no es el que tiene más dinero, no es el que tiene más salud, no es el que tiene mejor casa, mejor auto, aunque sea una casa pequeña que ustedes viven. Pero si Dios está con ustedes, esto es importante. Si ustedes no tienen un buen auto o no tienen auto directamente, no tienen auto, pero Dios está con ustedes, esto es bueno. ¿Entienden? Dios está con nosotros, esto es importante, ¿no? Alguien tiene auto, está bien, puede usarlo bien. Si no tiene auto, no se preocupe, ya Dios le ayuda igual. No es que al que tiene mejor casa o mejor auto, Dios le ayuda mejor, ¿no? Sino que en sus corazones debe llegar primero esta certeza de que Jesús llevó todos sus pecados, que ya ustedes son limpios y santos. Desde ahí Dios promete que estará con nosotros cada día. No solamente hoy, que es sábado, sino domingo también, lunes también, martes también, feriados también. Dios no descansa, ¿no? Dios no es como nosotros. Cuando hay feriado queremos descansar, ¿no? Queremos pasar un tiempo de relajo. Pero Dios no es quien descansa, ¿no? No es como el ser humano que se fatiga, sino que Dios es el Dios que no se cansa de ayudarnos, de bendecirnos, de estar con nosotros. Este Dios, espero que todos ustedes tengan en sus corazones. Espero que este Dios que había prometido en el libro de Ezequiel 48, Dios estará en ese lugar. El nombre de la ciudad, Jehová Sama, dice. Veamos una vez más.
Ezequiel capítulo 48, versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. El nombre de esa ciudad fue cambiado, porque antes no estaba Dios, ¿no? Antes de recibir la salvación, de recibir el perdón del pecado, en nuestra vida no estaba Dios. Pero después de recibir el perdón del pecado, después de recibir la salvación, después de haber sido justificados, Dios es quien vive en nuestros corazones. Por eso ustedes también. Espero que tenga esta certeza, que Dios vive con ustedes, que Dios les acompaña, que Dios les cuida, que Dios les bendecirá. Gracias por su atención. De esa manera vamos a finalizar el estudio bíblico del libro de Ezequiel. Oremos al Señor. Dios Padre, le agradecemos. En esta tarde hemos tenido el último estudio bíblico del libro de Ezequiel. Hermosamente el libro de Ezequiel culmina con la palabra Jehová Sama, que significa Jehová está allí. En nuestra vida, Señor, más que las cosas que tenemos, más que nuestras cosas materiales, lo importante es que el Señor está con nosotros. Porque ante cualquier dificultad, cualquier necesidad, cualquier situación, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando pedimos ante el Señor, Dios es quien nos responderá, Dios es quien nos ayudará, Dios es quien nos bendecirá. Espero que todos los oyentes, no todos los que han participado en esta reunión, en este estudio bíblico, espero que en sus corazones se establezca esta regla perfecta. Si es que ha recibido el perdón del pecado, si ha recibido la salvación de todos sus pecados, Jehová está con él. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios está en medio nuestro. Espero que todos los hermanos con este corazón vivan de aquí en adelante, que no tenga ninguna atadura por su situación, por su debilidad, por su condición, sino que mirando a Dios, buscando al Señor en cualquier momento, si le busca, si le pide ante Dios, Dios responderá, Dios les ayudará, Dios les bendecirá. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.